Con las operaciones con polinomios con la división. En este caso voy a iniciar el primer ejemplo dividiendo este polinomio p que tiene tres términos entre un polinomio q con un solo término, es decir, con un monomio. Cuando nosotros dividimos un polinomio entre un monomio, podemos expresar la división de dos polinomios p dividido entre q es equivalente. Voy a escribir este símbolo como equivalente, es equivalente a expresarlo como una fracción, p como numerador y q como denominador. Entonces, cuando nosotros tengamos división entre monomio, podemos utilizar esta forma de dividir. Entonces, vamos a resolver p dividido entre q. Entonces, para resolver p entre q, lo que vamos a hacer es escribimos el polinomio p, que es 6x a la 5 más menos 4x a la 3 menos 3x al cuadrado, lo vamos a dividir entre el polinomio q, que es 2x al cuadrado. Para resolver esta división vamos a utilizar dos propiedades. Entonces, la primera propiedad es de números reales. Si nosotros tenemos una suma a más b y la vamos a dividir entre un solo término c, entonces podemos aplicar que el primer término lo vamos a dividir entre c y el segundo término también lo dividimos entre c. Es decir, en una fracción el denominador se puede distribuir en cada término del numerador. Y la segunda propiedad es la propiedad de potenciación. Si nosotros tenemos una potencia a la m dividida entre otra potencia que tiene la misma base pero diferente exponente, entonces la propiedad de potenciación dice que dejo la base y resto los exponentes. Y entonces para dividir dos términos de dos polinomios, entonces lo que tengo que hacer es considerar la misma base y restar los exponentes, haciendo uso de la propiedad de potenciación. Y iniciar primero dividiendo también los coeficientes. Entonces, para el ejemplo que tenemos, lo que vamos a hacer es utilizar la primera propiedad. Cada término del polinomio p lo voy a dividir entre el denominador 2x al cuadrado. Y en cada fracción que nos quedó vamos a aplicar la propiedad de potenciación. Primero, inicio dividiendo los coeficientes. Y entonces nos queda 6 dividido entre 2 nos daría 3. Y luego dividimos la potencia x a la 5 entre x a la 2. Entonces, al dividir, dejo la misma base x y resto los exponentes. 5 menos 2. Continúo con el mismo proceso en el siguiente fracción. Divido primero los coeficientes. 4 dividido entre 2, que me daría 2. Y luego aplico propiedad de potenciación a x a la 3 entre x a la 2, que nos quedaría la x y resto exponentes 3 menos 2. Cuando al dividir dos coeficientes el resultado no es exacto, como por ejemplo 3 dividido entre 2, no nos acostumbremos a escribir números decimales, 1.5, 1.7, etc. Porque, por ejemplo, si a mí me da 37 treceavos, entonces 37 treceavos no es exacto. Y si yo hago una aproximación, entonces estaría cometiendo un error, porque no sería el mismo número. O, para ser más explícito, por ejemplo, un tercio es 0.3 con periodo 3, es decir, 0,3333. Y no puedo decir que un tercio es 0.33.
porque 0,33 no sería exactamente el número 1/3. Entonces, así que en lugar de escribir números decimales, vamos a escribir la fracción simplificada. En este caso, 3 dividido entre 2 no me da exacto, lo dejo como 3 medios. Y me quedaría 3 medios y aquí hago la operación x al cuadrado entre x al cuadrado, me quedaría la x y me queda 2 menos 2. Así, el resultado me quedaría 3x, 5 menos 2, 3, menos 2x, 3 menos 2, 1, y menos 3 medios de x a la 0, que recuerden que x a la 0 es 1. Todo número elevado a la 0 es 1. En este caso, cuando nosotros tenemos la misma potencia, tanto en el numerador como en el denominador, vamos a decir que se simplifica. Y hacemos esto para decir que se simplificó y nos quedó solo el 3 medios. Que o es lo mismo que decir que aquí me queda x a la 0, que x a la 0 se simplifica y me da 1. Por lo tanto, el resultado de dividir p entre q es 3x al cubo menos 2x menos 3 medios. ¿Qué vamos a escribir como resultado? Entonces, como resultado decimos que nuestro cociente de dividir p entre q es el polinomio 3x al cubo menos 2x menos 3 medios. Y el residuo, como no sobró nada, el residuo es 0. Es decir, que la división fue exacta. Ahora, voy a desarrollar entonces lo mismo, pero con la forma clásica de división. Aquí entonces lo que vamos a hacer es escribir el dividendo, que sería el polinomio p, lo escribimos acá en la parte izquierda, el divisor, que es el polinomio q, lo escribimos en la parte derecha, y aquí en esta parte vamos a obtener el cociente y en la parte de acá el residuo. Para hacer la división, yo lo voy a ir escribiendo acá en el lado izquierdo con otro color las operaciones que vamos desarrollando. Entonces voy a empezar a desarrollar el primer término del polinomio p, lo voy a dividir entre el primer término del polinomio q, que es el único término que tiene por ser monomio. Y entonces hacemos la división. 6x a la 5 lo divido entre 2x a la 2. El resultado nos da, entonces divido 6 entre 2, el resultado me da 3. Y x a la 5 entre x a la 2, recuerden, dejo la x y resto exponentes. 5 menos 2, 3. Este término que me quedó aquí lo voy a trasladar acá como primer término del cociente. 3x a la 3. Luego, el proceso que vamos a hacer ahora a continuación es multiplicar este término, por cada término de q, pero como aquí solo tengo un término, entonces multiplico 3x a la 3 por 2x a la 2. Entonces el resultado, ¿cuánto me da? Multiplico 3 por 2, 6, y x a la 3 por x a la 2 me da x a la 5. El resultado me quedaría 6x a la 5. El 6x a la 5 lo voy a pasar acá, pero con signo contrario, es decir, que me quedaría menos 6x a la 5. Si el resultado me hubiese dado negativo, entonces lo pasaba con signo positivo. Vamos a continuar. Ahora, sigo este mismo procedimiento con el segundo término del polinomio. Perdón, qué pena. Aquí lo que vamos a hacer es la operación que nos queda. ¿Qué operación vamos a hacer? El primer término siempre se va a cancelar. Y lo que hago es operar los siguientes términos del polinomio con los términos que queden acá. Pero como es un monomio, no tengo más términos, entonces los bajamos. Y me quedaría menos 4x a la 3 menos 3x a la 2. Y en este paso, aquí repito el mismo procedimiento. Entonces tomamos el primer término de aquí y lo divido entre 2x a la 2. Si dividimos menos 4 con todo signo entre 2x a la 2,
el resultado nos queda menos 4 dividido entre 2, el resultado nos da menos 2 y x a la 3 entre x a la 2 me quedaría x a la 3 menos 2 que es 1. Es decir, me queda menos 2x. Este nuevo término multiplica cada término de q y en el lado de acá lo pasamos con signo contrario. Miren, noten, menos 2x por 2x cuadrado multiplicando me queda menos 2 por 2 menos 4 y acá lo voy a pasar como más 4. Noten, menos 2 por 2 es menos 4 y acá más 4. X por x a la 2, x a la 3 y lo escribo aquí. Y como no tengo más términos por multiplicar, entonces hago la operación. Entonces en la operación se me cancela el primer término y hago la operación con los términos restantes, pero como no tengo más, entonces lo bajamos. Continúo este proceso. ¿Hasta cuándo debo continuar este mismo proceso? Hasta que el polinomio que tengo acá en este lado izquierdo, que a este se le llama residuo, ya tenga un grado menor al polinomio que tengo acá, que es el divisor. Entonces, en este caso, el grado del polinomio son iguales, entonces debo continuar el procedimiento. Entonces, ¿cuál es el proceso a seguir? Menos 3x al cuadrado, dividirlo entre 2x al cuadrado. Entonces empiezo dividiendo primero coeficientes, el resultado me quedaría menos 3 medios y recuerden que x a la 2 con x a la 2 se simplifica y me da 1. Entonces el resultado me quedó menos 3 medios. Menos 3 medios por 2x al cuadrado, si lo multiplico, el resultado me va a dar más 3x al cuadrado. Y aquí podemos observar que se me canceló todo y por lo tanto esto significa que el residuo me dio 0. Y podemos concluir que el cociente es 3x a la 3 menos 2x menos 3 medios y el residuo es 0. Este mismo procedimiento lo podemos aplicar para dividir otros polinomios. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la siguiente división. Bueno, dividimos entonces 6x a la 3 más x cuadrado menos 18x más 4 entre 2x menos 3. Entonces vamos a repetir el mismo proceso del ejemplo anterior. Tomamos el primer término, 6x a la 3, y lo vamos a dividir entre el primer término del segundo polinomio, del polinomio q. Y entonces nos queda 6x a la 3 entre 2x, 6 entre 2 me da 3, y x a la 2, x a la 3 entre x me quedaría x a la 2. Recuerden, se resta los exponentes. Ahora el procedimiento a seguir es, este término lo multiplico por cada término de este polinomio, 2x menos 3, y al resultado lo paso al lado izquierdo con signo opuesto. Entonces empecemos. Tengo 3x a la 2. Por 2x me da 6x a la 3. Acá me queda menos 6x a la 3 negativo. Cuando multiplico 3x a la 2 con menos 3 me da negativo. Entonces acá lo voy a pasar positivo. Y entonces multiplico 3 por 3x a la 2, 9x a la 2. Es importante resaltar que para cuando vaya a dividir los polinomios estén organizados de mayor grado a menor grado. Y si hace falta algún término, alguna potencia, dejar el espacio, porque al hacer las operaciones van a ir los términos organizados de mayor a menor. Entonces aquí hacemos la operación. Recuerden, el primero siempre se va a cancelar. Si no se les cancela es porque algo tienen mal. Sumamos. Recuerden cómo sumar. Primero coeficientes. 9 con el 1. Si no hay nada es un más 1. 9 más 1, 10. X a la 2. Y bajamos los otros términos. Menos 18x más 4.
Continúo con el mismo proceso hasta terminar, hasta que el residuo me quede un grado menor al el divisor. Entonces continuamos. 10x a la 2 entre 2x. 10x a la 2 entre 2x, 10 dividido entre 2 me da 5 positivo, y x a la 2 entre x me quedaría x a la 2 menos 1, que es x a la 1. Entonces ahora multiplico 5x por 2x, me da 10x a la 2. Pasamos con signo opuesto, 10x a la 2 negativo. En el siguiente, 5x por menos 3, me queda menos 15x. Acá, más 15x. Hacemos la operación. El primero siempre se cancela. Hacemos aquí la operación primero con coeficientes. Menos 18 más 15. Si por alguna razón no les queda claro estas operaciones que estoy haciendo, les recomiendo que revisen en los videos anteriores las operaciones de adición y sustracción de polinomios. Menos 18x más 15x me da menos 3x. Y me queda más 4. Continuamos entonces. Como el grado del residuo es 1, entonces, y el divisor también es 1, sigo dividiendo. Aquí, menos 3x entre 2x no es exacto. Entonces, lo dejo como fracción. Menos 3 dividido entre 2. Y multiplico. Menos 3 medios por 2x, eso me va a dar 3x positivo. Recuerden que me da negativo y lo paso acá positivo. Y en el siguiente sí tengo que tener cuidado. Entonces hago bien las operaciones porque tengo fracciones. Menos 3 medios por menos 3, menos por menos más, y me queda 3 por 3, 9 medios. Y el 9 medios lo paso acá negativo, 9 medios. Y finalmente realizo la operación. Entonces el primero se cancela y en el último me quedaría restar 4 menos 9 medios. Si restamos 4 menos 9 medios, recuerden que se coloca la unidad y se hace operaciones en cruz. 4 por 2, 8, 1 por 9, 9, dividido entre 2 por 1, 2. Y esto me da menos 1 medio. Entonces ese será el residuo. Entonces tenemos que el cociente es 3x a la 2 más 5x menos 3 medios, y el residuo es menos 1 medio.